Antes de comenzar esta épica historia vikinga, por favor, dale al botón de me gusta. Si estás listo para un viaje increíble, suscríbete a nuestro canal para más historias legendarias y déjanos saber en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Su apoyo significa todo para nosotros. Ahora, adentrémonos en esta extraordinaria saga. La niebla matutina se aferraba al fiordo como el aliento de dioses moribundos. Y yo, Torben el Olvidado, sabía que este sería el día en que mi saga comenzaría o terminaría para siempre. Mis manos curtidas se aferraron a la empuñadura de cuero desgastada de la espada de mi padre. Mientras permanecía de pie al borde de lo que quedaba de Ironold, mi aldea, mi hogar, mi mundo, reducido a cenizas humeantes y al hedor acre de la traición. Habían transcurrido 3 días desde que las naves negras aparecieron en nuestro horizonte como cuervos que descienden sobre la carroña. Han pasado 3 días desde que el clan Colmillo de Sangre, liderado por un caudillo encapuchado cuya sola presencia parecía absorber el calor del aire, arrasó nuestro asentamiento como un incendio forestal sobre el trigo seco. Yo fui la única superviviente, o eso creía, salvada no por misericordia, sino por las circunstancias. Estaba cazando en las altas cumbres cuando comenzó la matanza, pero no había regresado para llorar a los caídos. Regresé para proteger lo que los invasores realmente buscaban. Detrás de mí, tallada en la roca viva de la ladera de la montaña, se encontraba la entrada a las cavernas Corazón de Gusano, un lugar sagrado conocido solo por los ancianos de Ironold y sus guardianes elegidos. Dentro de esos antiguos salones anidaban los 3 últimos dragones del norte. Scatter el portador de tormentas, cuyas escamas brillaban como acero pulido. Elder el corazón de fuego, cuyo aliento podía fundir el hierro más fuerte. Y la joven Vida, la caminante de sueños, que apenas había superado a su primer centinela, pero que poseía una sabiduría que parecía fluir de los mismos huesos de la tierra. Los dragones habían sido la fuerza secreta de Ironold durante generaciones. No como bestias para ser montadas en la batalla, sino como aliadas, guardianas del conocimiento ancestral y custodias del equilibrio entre el fuego y el hielo, la tierra y el cielo. Mi abuelo había sido su pupilo antes que yo, y su abuelo antes que él. Éramos los elegidos, los protectores consagrados al mundo, que habíamos jurado lealtad con sangre a la defensa de los dragones con nuestras vidas. Ahora, mientras observaba cómo los barcos largos Colmillo de Sangre encallaban en nuestra costa rocosa como bestias marinas depredadoras, comprendí la verdadera razón de su ataque. De alguna manera les había llegado la noticia de nuestra sagrada misión. No habían venido por esclavos, ni por oro, ni por tierras fértiles. Habían venido en busca del fuego de dragón, del poder que podría forjar un imperio a partir de los páramos helados del norte. El caudillo fue el primero en bajar de la nave principal. Su enorme figura, envuelta en pelaje desnudo, parecía absorber la pálida luz de la mañana. Incluso a distancia, algo en sus movimientos me resultó familiar, un ritmo en su andar, una inclinación de sus hombros que despertó recuerdos que creía enterrados hacía mucho tiempo. Pero no había tiempo para esos pensamientos. Detrás de él venían 50 de los guerreros más temidos del norte. Sus escudos estaban pintados con la cabeza del lobo gruñendo, símbolo de su clan. Sus hachas y lanzas relucían con sangre fresca. Mi sangre. Tuve quizás 1 hora antes de que encontraran la entrada de la caverna. 1 hora para prepararme para una batalla que no podía ganar contra una superioridad numérica que habría hecho llorar a los mismísimos dioses. Pero al volverme hacia la guarida del dragón, sentí algo que no esperaba. Paz. No la paz de la rendición, sino la calma que llega a un hombre que por fin ha encontrado su verdadero propósito. Las cavernas me recibieron con una calidez familiar, calentada por el aliento de los grandes seres que dormían en su interior. Skarder alzó su magnífica cabeza al acercarme, sus ojos plateados reflejando la luz de la antorcha como relámpagos capturados. Era la más grande de las 3, con casi 40 pies de altura desde el hocico hasta la punta de la cola. Su cráneo cornudo estaba adornado con cicatrices de batallas libradas en tiempos pasados. Cuando habló,
Su voz resonó en mi mente como un trueno lejano. Los engendros del lobo vienen a por nosotros, joven guardián. Puedo oler su hambre en el viento. No pasarán, respondí en voz alta, haciendo eco mi voz en la vasta sala. No mientras respire. Elder se enroscó cerca como una serpiente de fuego viviente. Levantó su cabeza en forma de cuña y me miró fijamente con ojos como oro fundido. Hablas con valentía, Bornbound, pero eres uno contra muchos. Tu valentía honra nuestro antiguo pacto, pero quizás sea hora de considerar la posibilidad de huir. No estamos atados únicamente a esta montaña. No, la palabra salió más fuerte de lo que pretendía, aguzada por 3 días de dolor y rabia. Quemaron mi aldea. Mataron a mi gente. Hombres, mujeres y niños que jamás alzaron un arma contra ellos. Sí, vinieron por ti, pero destruyeron todo lo que amaba para llegar hasta aquí. No me presentaré a las elecciones. No dejaré sus crímenes impunes. La joven vida, apenas más grande que un caballo de tiro, pero poseedora de una inteligencia que avergonzaba a la mayoría de los hombres, se acercó con pasos gráciles. Sus escamas centelleaban entre el púrpura y el azul profundo, como el cielo justo antes del amanecer. Tu dolor nos llama, guardián. Sentimos la pérdida de vuestros seres queridos como si fueran nuestros propios hijos. Pero la venganza es un veneno que destruye tanto lo amargo como lo dulce. ¿Qué es lo que realmente buscas con esta postura que adoptarías? Me quedé en silencio durante un largo rato, reflexionando sobre sus palabras. ¿Qué buscaba? ¿Venganza por mi aldea caída? ¿Gloria en una batalla perdida o algo completamente distinto? Justicia, dije finalmente, y protección para aquellos que no pueden protegerse a sí mismos. Ustedes 3 son los últimos de su especie en el norte. Si caes, si te esclavizan o te masacran, algo precioso muere contigo. Algo que el mundo necesita, aunque no entienda por qué. Los dragones intercambiaron miradas, una visión a la vez hermosa y terrible, como observar a las montañas conversar. Finalmente, Skarda extendió parcialmente sus alas, un gesto de respeto que solo le había visto hacer a mi abuelo. Entonces, estamos contigo, Torben Bornbound, no porque debamos, sino porque elegimos hacerlo. Que nazcan los lobos. Aprenderán que los dragones no se rinden ante amenazas meramente mortales. Pero incluso cuando sus palabras me llenaron el corazón de calidez, yo sabía la verdad. Eran demasiado amables para hablar en voz alta. 3 dragones y un vikingo, por muy valientes que fueran, no podrían resistir indefinidamente contra 50 guerreros curtidos. Podríamos hacerles pagar caro su victoria, pero a menos que los propios dioses intervinieran, esta antigua caverna se convertiría en nuestra tumba. Dediqué el tiempo restante a preparar las defensas que pude. La entrada de la caverna era estrecha, lo que obligaba a los atacantes a venir hacia nosotros en grupos de no más de 3. Coloqué rocas en posición para crear puntos de estrangulamiento, esparcí calrips hechos de escamas de dragón, que repartí libremente por el suelo, y preparé trampas de fuego utilizando el aceite de los calderos que los dragones usaban para procesar su comida. Mientras trabajaba, los dragones compartieron conmigo sus recuerdos, vislumbres del mundo, tal como había sido cuando su especie dominaba los cielos, cuando el vínculo entre dragón y humano era honrado en todas las tierras del norte. Presencié grandes batallas libradas no por la conquista, sino por el equilibrio, para mantener a raya la oscuridad y preservar la luz para las generaciones futuras. Comprendí, tal vez por primera vez, que no solo estaba protegiendo a 3 magníficas criaturas. Defendía el último vestigio de una época en la que el mundo había sido más grande, más extraño e infinitamente más maravilloso. El sonido de pasos que se acercaban sobre la piedra anunciaba la llegada de nuestro enemigo. Tomé mi posición en un cuello de botella natural a unos 30 metros de la cámara principal, donde el túnel se curvaba bruscamente y creaba un terreno de tiro perfecto. Detrás de mí, podía oír a los dragones posicionándose. Scatter tomando la posición elevada en un afloramiento rocoso. Elder se enroscaba cerca de la pared del fondo,
donde su fuego tendría el mayor efecto, y Vida se acomodaba en una posición defensiva cerca del fondo de la caverna, donde podría aprovechar al máximo su menor tamaño y mayor agilidad. El primer guerrero colmillo de sangre que dobló la esquina murió sin siquiera ver que lo mató. Mi lanza le atravesó la garganta, y su cuerpo bloqueó el túnel el tiempo suficiente para que pudiera recuperar el arma y prepararme para el siguiente asalto. Pero estos engendros del lobo aprendieron rápido. La segunda oleada llegó con los escudos en alto y las antorchas encendidas, avanzando con cautela sobre su camarada caído. «Ríndete, habitante de la caverna». La voz pertenecía al propio caudillo, aunque él permanecía a salvo detrás de sus hombres. «No podéis enfrentaros a todos. Dadnos lo que buscamos y vuestra muerte será rápida. Venid a tomarlo», grité, sorprendido por la firmeza de mi propia voz. «Pero sabed que cada paso adelante os costará sangre». Cargaron entonces, de 3 en 3, como había previsto, sus gritos de guerra resonando en los muros de piedra como aullidos de lobos. Los encontré en el punto de estrangulamiento, la espada de mi padre silbando al cortar cuero y carne. El hacha del primero rebotó en mi escudo, y mi golpe de respuesta le abrió el pecho desde el hombro hasta la cadera. El segundo logró rozar mi yelmo antes de que el aliento fulminante de Scatter lo redujera a un esqueleto carbonizado. El tercero incluso logró pasarme, solo para descubrir que las garras de la joven Vida eran tan afiladas como parecían. Pero por cada guerrero que caía, 2 más avanzaban. Mi escudo pronto se partió, mi armadura se rasgó en una docena de lugares, y la sangre, tanto la mía como la suya, hacía que el suelo de piedra fuera traicionero bajo los pies. Aún así, resistimos. La línea de fuego de dragón y el acero vikingo se fusionaban en una armonía letal. Fue durante una breve pausa en la lucha, mientras los guerreros colmillo de sangre se reagrupaban y planeaban su próximo asalto, que volví a oír la voz del Señor de la Guerra. Pero esta vez, algo en su cadencia me heló la sangre. «Sé que estás ahí, hermano. Sé que puedes oírme, hermano». La palabra me golpeó como un puñetazo. Escudriñé a través del humo y la luz parpadeante de las antorchas, intentando ver con claridad la figura encapuchada que comandaba a las fuerzas enemigas. Cuando avanzó hacia la luz y se echó la capucha hacia atrás, mi mundo se tambaleó. El rostro que se reveló era más viejo, marcado por cicatrices, endurecido por años de guerra y las inclemencias del tiempo, pero inconfundiblemente familiar. Los mismos ojos verdes que veía en mi reflejo. La misma mandíbula obstinada que nos había metido en problemas de niños. La misma sonrisa torcida que una vez me prometió que seríamos hermanos de armas hasta que el Valhalla nos reclamara a ambos. Eric, el nombre escapó de mis labios como una plegaria y una maldición a la vez. Mi hermano gemelo, perdido en una tormenta en el mar hace 7 años y llorado como muerto, estaba ante mí con los colores de nuestros enemigos, liderando la misma fuerza que destruyó nuestra aldea y masacró a nuestra gente. El dolor en tu corazón arde como un incendio forestal. La voz de Vida susurró en mi mente. ¿Quién es este que lleva tu sangre, pero luce el rostro de la traición? No pude responder, apenas podía respirar. Eric estaba vivo. Eric estuvo aquí. Y Eric había venido a robar los dragones que yo había jurado proteger con mi vida. «Me sorprende verte, Torben». Su voz resonó en la caverna, cargada de burla, pero con un matiz diferente. Quizás dolor o arrepentimiento. Durante 7 años he estado fortaleciéndome, reuniendo aliados y preparándome para este momento. 7 años pensando en el hogar, en la familia, en las responsabilidades que me arrebataron. ¿Robado? Al fin encontré mi voz, aunque se quebró como la de un niño. Te perdiste en el mar. Buscamos durante semanas. Te lloramos. Me lloraron. La risa de Eric era tan amarga como el viento invernal. O celebró que el hijo sobrante finalmente se hubiera ido, dejando al heredero perfecto para heredar el sagrado deber del abuelo. Dime, hermano, cuando te eligieron como el próximo Bornbound, ¿acaso fingiste estar afligido?
La acusación dolió más que cualquier golpe físico. Porque había algo de verdad en ello. ¿No es así? Cuando los ancianos me seleccionaron para someterme al ritual de vinculación, cuando sentí la aceptación del dragón fluir por mis venas como fuego líquido, una parte de mí se sintió aliviada de que nunca tendría que compartir ese honor con nadie, ni siquiera con Eric. No fue así, dije. Pero las palabras sonaban vacías. ¿Verdad que sí? Eric se acercó. Estaba tan cerca que pude ver la red de cicatrices que cubría su mejilla izquierda, el dedo que le faltaba en la mano con la que empuñaba la espada, la forma en que apoyaba más el peso en su pierna derecha como si una vieja herida aún le doliera. Pasé 2 años como esclavo en los campos de hielo de Skold. 2 años partiéndome la espalda en sus canteras, soñando con el hogar, con la familia, con los dragones que solíamos ver sobrevolar el fiordo en las noches de verano. Cuando finalmente escapé, cuando finalmente regresé a Ironold, ¿qué encontré? Ya sabía la respuesta, pero le dejé continuar. Te encontré, Torben, de pie donde yo debería haber estado, unido a las criaturas que debería haber protegido, viviendo la vida que estaba destinada para ambos. Su mano se aferró con fuerza al mango del hacha. Así que rehice mi vida, encontré nuevos aliados y juré que algún día regresaría para reclamar lo que me pertenecía por derecho. Al destruir nuestra aldea, las palabras resonaron como un rugido. Asesinando a personas inocentes, convirtiéndome en todo aquello que nuestros antepasados habrían despreciado, tomando lo que desde el principio me correspondía. La compostura de Eric se resquebrajó, dejando al descubierto la furia cruda que contenía. Los dragones no te pertenecen, hermano. No pertenecen a tradiciones antiguas y polvorientas ni a juramentos de sangre pronunciados por hombres muertos. Pertenecen a los fuertes, a aquellos dispuestos a tomar el poder en lugar de esperar a que se lo entreguen como sobras de la mesa de un señor. Sentí que el dragón se agitaba detrás de mí. Su sabiduría ancestral intenta dar sentido a este enfrentamiento entre hermanos. La voz de Skarder resonó en mi mente. La cría de lobo habla con verdad de su dolor, pero miente sobre su propósito. Tiene el corazón roto, pero busca sanarlo rompiendo el de los demás. Este camino solo conduce a una oscuridad mayor. Te equivocas, Eric. Di un paso al frente, con la espada firme, a pesar de la turbación en mi corazón. Los dragones no son propiedad que reclamar ni armas que blandir. Son socios, aliados, amigos. Decidieron apoyarme hoy, no porque yo se lo ordenara, sino porque comprendieron por qué estábamos luchando. Bonitas palabras, se burló Eric. A ver qué tan bonitos suenan cuando mis guerreros te hagan pedazos, trozo a trozo. Pero cuando levantó la mano para dar la señal del asalto final, el joven Vida hizo algo inesperado. Avanzó con pasos suaves, sus escamas iridiscentes captando la luz de la linterna, y se colocó entre Eric y yo. Cuando hablaba, su voz interior era suave pero transmitía el peso de siglos. Eric Ironson, hermano de nuestro tutor. Tu dolor nos interpela con la misma claridad que su lealtad. Vemos al niño que fuiste, que nos amó desde lejos y soñó con volar con nosotros por los cielos del norte. Vemos al hombre en que te convertiste, endurecido por el sufrimiento y deformado por la pérdida. Y vemos en qué hombre podrías convertirte si eligieras la sanación en lugar de la venganza. Por un instante, solo un instante, vi reflejado al niño que Eric había sido en sus rasgos adultos. La maravilla, el amor, la pura alegría que había sentido al ver a los dragones cazar y jugar sobre nuestra aldea. Pero entonces su rostro se endureció de nuevo y alzó su hacha. No quiero tu lástima, bestia. Quiero tu fuego. Quiero vuestra fuerza, y si es necesario, la tomaré antes que vuestros cadáveres. Fue entonces cuando Elder habló, su voz como el retumbar de avalanchas lejanas. Entonces no entiendes nada de lo que somos ni de lo que ofrecemos. El fuego del dragón no se puede robar, Eric Ironson. Solo puede compartirse con aquellos cuyos corazones arden con la suficiente intensidad como para igualar el nuestro. Sí, tu corazón arde, pero con el fuego frío del odio.
Hasta que no elijas avivar el calor en lugar de sembrar el frío, nunca serás digno de nuestra llama. La respuesta de Eric fue gritar órdenes a sus hombres. El asalto final comenzó con una furia desesperada, como si pudiera acallar las palabras del dragón con el choque de las armas y los gritos de los hombres moribundos. Nos atacaron desde múltiples ángulos, algunos portando antorchas para cegar a los dragones, otros blandiendo redes y cadenas, claramente diseñadas para capturar más que para matar. Pero algo había cambiado en la dinámica de nuestra batalla. Donde antes habíamos luchado a la defensiva, intentando mantener una posición estática, ahora comenzamos a movernos como la propia marea, fluyendo, adaptándonos, respondiendo a cada amenaza con fluida gracia. Los relámpagos no solo crepitaban sobre nuestros enemigos, sino también sobre el techo que estaba sobre ellos, derribando toneladas de roca para bloquear su retirada. Las llamas de los ancianos tallaron canales en el suelo de piedra, creando barreras que obligaban a los atacantes a entrar en zonas mortales. Y Vida se coló entre sus piernas como una gata enorme, sembrando el caos entre ellas con sus garras y su cola. En lo que a mí respecta, me encontré luchando no solo con mi espada, sino con una claridad que nunca antes había poseído. Cada movimiento parecía coreografiado, cada golpe colocado con precisión. Ya no era solo Torben, el guerrero vikingo. Yo era Toben el atado al gusano, luchando en armonía con poderes más antiguos que la memoria humana. La batalla alcanzó su punto culminante cuando el propio Eric finalmente entró en la refriega. Su hacha encantada relucía con runas que dolían al mirarlas directamente. Se movía entre sus propios hombres como si fueran espigas de trigo, sin importarle en absoluto sus vidas en su desesperada carrera por alcanzar al dragón. Cuando finalmente nos encontramos espada contra espada en el centro de la caverna, fue como presenciar la colisión del pasado y el futuro. De niños habíamos entrenado juntos, aprendido las mismas técnicas de los mismos maestros, compartido la misma sangre y los mismos sueños. Pero ahora, mientras nuestras armas chocaban entre sí con una seriedad mortal, me di cuenta de lo mucho que nos habíamos distanciado. Eric luchó con destreza, pero también con una furia temeraria. Cada golpe estaba impulsado por años de ira acumulada. Luché con determinación. Cada movimiento no solo estaba guiado por mi propia voluntad, sino también por la sabiduría de mis compañeros dragones. No tiene por qué terminar así. Jadeaba entre intercambios de golpes, apenas logrando desviar un puñetazo que me habría partido el cráneo. Podrías quedarte. Podrías ayudarnos a protegerlos como siempre planeamos cuando éramos niños. Esos chicos están muertos. El hacha de Eric penetró profundamente en mi escudo, partiéndolo por completo. Igual que nuestro pueblo, que está muerto. Como si nuestros padres hubieran muerto. Como todo aquello que una vez nos importó, ahora está muerto y enterrado. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, vi lágrimas que corrían por sus mejillas llenas de cicatrices. Ese no era el rostro de un hombre consumido por el odio. Ese era el rostro de un hombre consumido por el dolor, arremetiendo contra el mundo porque no sabía cómo expresar de otra manera la magnitud de su pérdida. Fue entonces cuando tomé la decisión más difícil de mi vida. En lugar de aprovechar mi ventaja cuando bajó la guardia, en lugar de terminar la pelea con una sola estocada, arrojé mi espada y abrí los brazos. Entonces llorémoslos juntos, hermano. El silencio que siguió a mi gesto se alargó como la cuerda de un arco tensada hasta su punto de ruptura. Eric se quedó paralizado, con su hacha encantada en alto para asestar un golpe mortal que nunca llegó, las lágrimas surcando surcos entre la mugre y la sangre de su rostro. A nuestro alrededor, los guerreros colmillos sangrientos supervivientes vacilaban, indecisos sobre si continuar su asalto o esperar las órdenes de su líder. En ese momento cristalino de suspensión, sentí que las mentes de los dragones tocaban la mía con una calidez similar a la de la luz del sol de verano. Comprendieron lo que intentaba hacer, no solo salvar mi propia vida, sino también salvar el alma de mi hermano de la oscuridad que amenazaba con consumirla por completo. El coraje adopta muchas formas,
susurró Scooter en mis pensamientos. A veces, la mayor valentía no reside en luchar, sino en elegir ser vulnerable cuando el mundo exige fortaleza. El hacha de Eric temblaba en su mano. ¿Crees que puedes manipularme con sentimentalismos infantiles? ¿Crees que he olvidado cómo siempre tenías que ser tú el héroe, aquel a quien todos alababan mientras yo vivía a tu sombra? No, dije en voz baja, dando un paso más cerca a pesar del arma que amenazaba con acabar con mi vida. Creo que has olvidado cómo solíamos consolarnos mutuamente durante las tormentas. Juramos que afrontaríamos todo juntos, lo bueno y lo malo, la victoria y la derrota, la vida y la muerte. Creo que has olvidado que perderte fue lo peor que me ha pasado en la vida. Las palabras parecieron golpearlo como golpes físicos. Su hacha vaciló, luego descendió lentamente. Tú nunca me buscaste. Cuando escapé de los esclavistas, cuando logré regresar a las tierras fronterizas, envié un mensaje. Esperé en Crops Rock durante 3 meses, con la esperanza de que algo pasara. Nunca recibimos ninguna noticia. La admisión fue como tragar cristales rotos. Eric, te lo juro por la barba de Odín y el martillo de Thor. Si hubiéramos sabido que estabas vivo, todo el pueblo habría venido a buscarte. Habría arrasado con todos los campamentos de esclavistas que hay entre aquí y el fin del mundo. Algo en mi voz debió de convencerle, porque sus hombros se desplomaron como si un gran peso se hubiera posado sobre ellos. El hacha se escapó de los dedos entumecidos, golpeando el suelo de piedra con un sonido como de cadenas rompiéndose. 3 meses, susurró. 3 meses esperé junto a esa roca, vigilando cada sendero, escuchando el sonido de voces familiares. Cuando nadie vino, cuando el invierno empezó a azotarnos, pensé que todos habían decidido que estaría mejor muerto. El dolor en su voz era tan crudo, tan profundo, que me oprimió el pecho de pura compasión. Era mi hermano, no el endurecido caudillo que había liderado saqueadores contra nuestro hogar, sino el joven asustado que había pasado años creyendo que su familia lo había abandonado. Te hicimos un funeral, dije, con la voz quebrada por la emoción. Quemamos ofrendas en las piedras sagradas cada luna llena durante todo un año. Mamá nunca dejó de dejarte comida por si acaso encontrabas el camino a casa. Murió creyendo que algún día podrías entrar por nuestra puerta. Eso lo destrozó por completo. Eric cayó de rodillas. Grandes sollozos desgarradores sacudieron su enorme cuerpo. El sonido resonó en la caverna como el dolor de la tierra misma, y me di cuenta de que sus guerreros retrocedían, muchos de ellos avergonzados por la devastación que habían causado. Había forjado. Me arrodillé junto a mi hermano, ignorando la sangre que aún manaba de mis heridas, y le puse la mano en el hombro. Al principio se estremeció, luego se dejó llevar por el contacto como un hombre sediento que bebe de un manantial cristalino. Se han ido todos, alcanzó a decir entre sollozos. Todos a quienes amábamos, todos los que importaban, se han ido. Y es mi culpa. Lideré a estos hombres contra nuestra propia gente. Di las órdenes que quemaron nuestro hogar. Soy un parricida, Tobin, un destructor de todo lo sagrado. No. Le apreté el hombro con más fuerza, obligándolo a mirarme a los ojos. Eres mi hermano. Estás sufriendo. Y tomaste decisiones terribles por ese dolor. Pero sigues siendo mi hermano. Y los hermanos se perdonan. Eso es lo que significa la familia. Detrás de nosotros, oí el suave sonido de pasos de dragón sobre la piedra. Vida se acercaba con cautela, su voz mental suave como la lluvia matutina. El lobo engendra cambios en el corazón como el hielo invernal que se derrite con el calor primaveral. La oscuridad que lo trajo hasta aquí pierde su poder al ser enfrentada con la luz del amor genuino. Eric miró al joven dragón con asombro y terror reflejados en su rostro. Tú puedes hablar a las mentes como en las antiguas historias. Hablamos a quienes escuchan con algo más que sus oídos. Vider respondió, tu hermano ha llevado nuestras voces dentro de sí durante años, como lo hizo su abuelo antes que él. Pero tú, Eric Ironson, siempre has escuchado nuestras canciones en el viento.
Incluso de niño, entendías nuestro idioma mejor que nadie antes que tú. Eso es imposible. Nunca fui elegido. Nunca fui vinculado. Skarder y Elder también se acercaron, sus enormes cuerpos moviéndose con una sorprendente suavidad. Cuando Skardo habló, su voz mental portaba el peso de una sabiduría ancestral. El ritual de vinculación no es lo que convierte a alguien en un gusano vinculado, joven guerrero. Simplemente reconoce lo que ya existe. Tú y tu hermano nacieron con el don del dragón, pues su linaje lo ha portado durante generaciones. La diferencia es que Torben aprendió a confiar en esa conexión, mientras que tú dejaste que el miedo y la duda nublaran tu visión interior. Eric miró a los dragones con asombro. ¿Quieres decir que todos estos años podría haber? Aún puedes, gruñó Elder, sus ojos dorados reflejando profundidades de llama y compasión. Si decides dejar de lado la oscuridad que has cargado y abrazar la luz que siempre te perteneció por derecho. Pero debes saber esto. Tal decisión no puede tomarse a la ligera. Para convertirte en un gusano vinculado de verdad, debes estar dispuesto a proteger lo que una vez quisiste poseer. Debes convertirte en un guardián en lugar de un conquistador. Eric miró a su alrededor en la caverna. Los cuerpos de los hombres que lo habían seguido hasta la muerte, las marcas de quemaduras y la sangre que decoraban la antigua piedra, a mí con mis heridas y mi desesperada esperanza. Cuando volvió a hablar, su voz era apenas un susurro. ¿Cómo puedes perdonarme? ¿Cómo pueden ellos? Vine aquí para robar dragones y quemar todo lo que construyeron nuestros ancestros. Me he convertido en todo lo que nuestro padre habría despreciado. Porque, dije, ayudándolo a levantarse, el hombre que hace esa pregunta no es el mismo que dio la orden de atacar. Porque el hermano que recuerdo siempre tuvo el corazón más grande de nuestra aldea. Incluso cuando intentaba ocultarlo tras bravuconería y bromas. Porque los dragones ven más allá de las acciones superficiales. Ven el alma, y tu alma merece ser salvada. Los guerreros colmillo de sangre supervivientes habían formado un círculo irregular a nuestro alrededor, con las armas bajas, pero aún listas. Podía ver confusión e incertidumbre en sus rostros. Habían seguido a un poderoso señor de la guerra a la batalla, solo para verlo derrumbarse, llorando en presencia de las mismas criaturas que habían. Vinieron a capturar. Uno de ellos, un veterano curtido con cicatrices rituales que le cubrían los brazos, dio un paso al frente. Lord Eric, ¿cuáles son sus órdenes? ¿Continuamos el asalto? Eric se secó los ojos con el dorso de la mano, y cuando se enderezó, pude ver su lucha interna por reconciliar al hombre en que se había convertido con el hombre que quería ser. No, dijo finalmente, con la voz cada vez más firme. Basta de lucha, basta de muerte. Vinimos aquí por las razones equivocadas, Arken. Vine aquí por las razones equivocadas. Estos dragones no son armas que se puedan reclamar. Son familia, y la familia no esclaviza a la familia, gritó el guerrero. Hakon frunció el ceño. ¿Y qué hay de nuestro pacto con los misteriosos Hiles? Nos prometieron tierras y oro a cambio de fuego de dragón. Sin eso, no tenemos nada que ofrecerles. Entonces encontraremos otra manera, respondió Eric con firmeza. O buscaremos nuestra propia manera. No deshonraré aún más la memoria de nuestros antepasados obligando a estas nobles criaturas a la servidumbre. ¿Por qué? Pero incluso cuando sus palabras me inundaron de alivio, me di cuenta de que nos enfrentábamos a un problema mayor. Los Jarls de las Sombras, legendarios señores de la guerra que gobernaban los territorios más septentrionales con puño de hierro y magia oscura, no aceptarían simplemente el fracaso de la misión de Eric. Si hubieran encargado esta incursión específicamente para capturar dragones, habrían enviado a otros para terminar lo que él había empezado. Eric, dije con cuidado, cuéntame sobre esos Yalces sombríos. ¿Qué te prometieron exactamente? Su expresión se ensombreció. Paso seguro a través de sus territorios para mí y mis hombres, concesiones de tierras para aquellos que sirvieron fielmente. Y vaciló, luego continuó con evidente reticencia.
Afirmaban conocer formas secretas de resucitar a los muertos. Dijeron que si les traía fuego de dragón, podrían resucitar a todos los que habíamos perdido. La temperatura en la caverna pareció descender varios grados. Detrás de mí, sentí como la mente del dragón tocaba la mía con una preocupación urgente. Los clanes de las sombras se dedican a las artes prohibidas, advirtió Scatter. Pretenden someter la muerte misma a su voluntad, crear ejércitos de no muertos que no conocen ni el miedo ni el dolor. El fuego del dragón en sus manos no devolvería la vida. Lo corrompería hasta hacerlo irreconocible. Te mintieron, le dije a Eric con suavidad. Los dragones crean vida. No lo esclavizan. Lo que la sombra deseaba habría sido una abominación contra todo lo que representan los dragones. El rostro de Eric palideció al comprender las implicaciones. Luego, todos los que murieron por mi culpa, murieron en vano. Una mentira construida sobre otra mentira. No, dije con firmeza. Murieron porque los amaste lo suficiente como para intentar lo imposible. Ese amor fue real. Aunque os hayan engañado sobre los medios, sus muertes no serán en vano si utilizamos este conocimiento para impedir que los espíritus oscuros tengan éxito con otra persona. Vida se acercó a Eric, sus escamas brillando con colores que parecían aliviar la tristeza en su rostro. Erickson, tu dolor ha abierto profundas heridas en tu corazón. Pero esos mismos canales ahora pueden transportar aguas curativas. La pregunta es, ¿permitirás que fluyan las corrientes de redención o las condenarás con culpa y autocrítica? Eric extendió la mano con vacilación, y cuando Vida no la apartó, le colocó suavemente la mano en el cuello. En el momento en que su piel se tocó, sus ojos se abrieron con asombro. Puedo sentir tus pensamientos, tus recuerdos. Por los dioses, me estás mostrando el pueblo tal como era antes del ataque. Nuestro pueblo estaba vivo y riendo, y su voz se quebró de nuevo. Me estás demostrando que me perdonaron incluso en el momento de su muerte. ¿Cómo es posible? Porque te conocían tal como eres en realidad. No como te habían hecho convertirte el dolor y la pérdida. Las últimas palabras de tu madre no fueron de odio, sino de esperanza. La esperanza de que algún día su hijo perdido encuentre el camino a casa. Tu padre pronunciaba tu nombre con amor, incluso mientras su salón ardía a su alrededor. Comprendieron que el Eric que lideraba a los asaltantes contra ellos era un extraño que llevaba el rostro de su querido hijo. El vínculo que se formó entre Eric y Vidra en ese momento fue visible para todos nosotros. Un suave resplandor que parecía emanar del punto donde sus pieles se tocaban, haciéndose cada vez más brillante hasta envolverlos a ambos. Cuando se desvaneció, Eric quedó transformado. No físicamente. Aún conservaba las cicatrices y callosidades de sus años de dureza. Pero algo fundamental había cambiado en su porte, en su expresión, en su misma presencia. Lo siento, susurró asombrado. Los tres, sus voces en mi mente, su sabiduría fluyendo a través de mis pensamientos. Esto es lo que has cargado durante todos estos años. Esto y mucho más, respondí, sin poder ocultar la sonrisa en mi rostro. Bienvenido a la familia, hermano. Bienvenido a casa. Pero nuestro reencuentro se vio interrumpido por el sonido de pasos corriendo en el túnel exterior. Uno de los exploradores de Eric irrumpió en la caverna, con el rostro enrojecido por el esfuerzo y el miedo. Señor Eric, barcos en el horizonte, ondeando los estandartes negros de la sombra. Al menos una docena de embarcaciones, quizás más. Llegarán a la orilla en menos de una hora. La calidez del momento se evaporó como la niebla matutina. El rostro de Eric se endureció con una determinación sombría. Han venido a reclamar su premio personalmente. Cuando mis cuervos no regresaron con noticias de victoria, debieron haber decidido tomar el asunto en sus propias manos. ¿Cuántos hombres? Pregunté, aunque temía la respuesta. El explorador que trajo la noticia estimó que eran 300 guerreros, además de las oscuras hechicería que los propios YS controlan. Ante eso,
Señaló con impotencia a la veintena de supervivientes de colmillos sangrientos. Los números por sí solos no tienen por qué determinar el resultado, observó Elder, con su voz mental transmitiendo el calor de brasas a punto de estallar en llamas. Nosotros tres no somos las criaturas indefensas que las sombras creen que somos. Con 2 guardianes vinculados a la palabra para coordinar nuestros esfuerzos, podemos hacer que incluso 300 invasores paguen caro su presunción. ¿Pero podremos ganar? Eric preguntó sin rodeos. No solo sobrevivir al primer ataque, sino realmente hacerlos retroceder permanentemente. Escaterra permaneció en silencio durante un largo rato, su mente ancestral sopesando posibilidades y probabilidades. Finalmente, habló con la cuidadosa precisión de quien ha visto surgir y caer imperios. La victoria es posible, pero no de la forma que usted podría esperar. La mayor fortaleza de los Adou-Yal es también su mayor debilidad. Recurren al miedo y a la magia oscura para doblegar la voluntad de su enemigo antes de que comience la verdadera lucha. Pero el miedo no tiene poder sobre aquellos que luchan por amor en lugar de por conquista. Y en cuanto a su magia, hizo una pausa, sus ojos plateados brillando con algo que podría haber sido anticipación. El fuego del dragón ha estado limpiando la corrupción del mundo desde antes de que el primer ser humano respirara. Si desean poner a prueba sus artes oscuras contra la llama pura de la creación misma, que vengan. Aprenderán porque sus predecesores aprendieron a temer la canción del dragón. Eric me miró y en sus ojos vi el reflejo de nuestra infancia compartida. Todos los juegos de guerra que habíamos jugado. Todos los sueños de mantenerse firmes espalda con espalda contra probabilidades imposibles. Pero esto no era un juego. Y las probabilidades eran más imposibles de lo que jamás hubiéramos imaginado. ¿Qué dices, hermano? Preguntó con una sonrisa torcida. Ese era el Eric que recordaba. Listo para mostrarles a esos Yals de las sombras lo que sucede cuando amenazan a nuestra familia. Le agarré el hombro, sintiendo la sólida realidad de su presencia. Mi hermano había regresado de entre los muertos y estaba a mi lado, donde pertenecía. A nuestro alrededor, dragones y vikingos se preparaban para una batalla que determinaría no solo nuestra supervivencia, sino el destino de los dragones del norte. Que vengan, dije, blandiendo la espada de mi padre. Que vengan todos. En efecto, han pasado 5 años desde la batalla de las cavernas de Vormart, como la llaman los escaldos. Los Yals de las sombras llegaron con su magia oscura y su ejército de THRS, confiados en su poder y seguros de la victoria. Se fueron como cenizas al viento y huesos esparcidos por el fiordo. Sus barcos negros fueron reducidos a cenizas por el fuego de dragón. Sus hechizos fueron quebrados por la voluntad combinada de 2 hermanos ligados por gusanos y 3 dragones ancestrales. Eric y yo reconstruimos Ironold juntos, más fuertes que antes. Sus salones se abren a cualquiera que jure proteger, en lugar de explotar, a los dragones que surcan nuestros cielos. Ya no somos los últimos guardianes. Otros han llegado, atraídos por el canto del dragón y la promesa de un propósito mayor que ellos mismos. Los dragones mismos han comenzado a sanar las heridas de antaño. Se han depositado nuevas nidadas en cavernas por todo el norte, y los jóvenes gusanos aprenden a volar junto a niños humanos que algún día serán sus compañeros y protectores. La era del ocultamiento ha terminado. La era de la armonía ha comenzado. En cuanto a Eric y a mí, hemos encontrado la paz en nuestro propósito común. Las cicatrices de nuestra separación se han convertido en fuentes de fortaleza en lugar de vergüenza. Recordatorios de que el amor puede salvar cualquier distancia, sanar cualquier herida, vencer cualquier oscuridad. Somos hermanos, no solo de sangre, sino unidos por un vínculo. Unidos por el poder del gusano, como siempre debimos estarlo. La última entrada de la Crónica de los Unidos por el Poder del Gusano dice: cuando llegue el invierno para el mundo, como debe llegar para todas las cosas, que encuentre a los dragones aún volando y a sus guardianes aún fieles. Mientras el fuego arda en los corazones de los dignos, ninguna oscuridad podrá prevalecer. Y en las montañas sobre Ironold, donde la aurora danza con alas de dragón contra el cielo estrellado, ese fuego arde eternamente. Gracias por acompañarnos en este increíble viaje por el gélido norte y los lazos que unen a dragones y humanos.
Si esta historia de hermandad, redención y el poder del amor sobre el odio te conmovió, dale me gusta a este video. Suscríbete a nuestro canal para más historias épicas y cuéntanos en los comentarios qué relato legendario te gustaría escuchar a continuación. Hasta que nuestros caminos se crucen de nuevo, que tu fuego brille con fuerza contra cualquier oscuridad que enfrentes.